La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Son emisoras dominicas del Perú, pero también nos escuchan nuestras emisoras aliadas en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública, en Ancash, Radio Moro, en Ancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Chota, Radio Los Ángeles, Apumaqui, en Lima, AM Tagua, a través de los podcasts, nos ponen todo el Perú y el mundo, gracias a AM Tagua. Puedes descargarnos en tu teléfono celular, también tenemos en Play Store y también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, amigos, y muchas gracias por escucharnos. Estamos aquí transmitiendo desde Lima para toda la red de radios que nos acompañan cada día y por supuesto para el mundo entero a través de nuestras redes sociales y también de nuestra página web. Bueno, hay varios temas. Primero, descartar un rumor que corrió ayer toda la tarde. Qué pesado, ¿no? Qué pesado, ese entusiasmo por matar a gente que tiene el chisme peruano, ¿no? Les encanta. Pero Lima es una ciudad de rumores. De bolas, ¿no? Muchas bolas, ¿no? Entonces, nada, llamas pues a la fuente directa y te dicen que el señor Pedro Pablo Kuczynski sí, efectivamente, está muy enfermo. Tiene un problema cardíaco muy complicado. Cualquiera que conozca un poco de estos problemas sabe que uno de los problemas más complicados es la retención de líquido cuando tienes un paciente cardíaco. Porque la retención de líquido termina generando uremia y eso causa la muerte. Entonces tienes que internarlo porque hay que poner diuréticos por vena. Es bien trabajoso sacar a un paciente que tiene un problema cardíaco, que está reteniendo líquidos de una manera muy intensa, ¿no? Porque además es un trabajo clínico muy fino poder sacar a un paciente en esa situación a esa edad y con esa condiciones, ¿no es cierto? Entonces, sí, puede haber evidentemente preocupación entre sus médicos, pero una cosa es estar preocupado y otra cosa es ¿no? Y ahorita viene el anuncio oficial. Dicen, ¿cuál anuncio oficial? ¿Tan aburrido? No tienen nada que hacer. Pero Pablo Kuczynski sigue en la clínica americana, sigue estando atendido, está dentro de su gravedad estable. Le están administrando toda la medicación posible que necesita y van a seguir probando hasta que comience a tener buenos resultados, ¿no? Bueno, es que también su situación es muy compleja, ¿no? Para que mejore rápidamente. Está solo. No. No, y además, tú no sales de una retención de líquidos así, con válvula aórtica, todavía. No, o sea, es bien difícil. Como te digo, es un trabajo muy fino, porque a ver, hay que manejar muchas variables a la vez. Y importante, por ejemplo, si el agua se va al pulmón, que no haga infección. Porque si te hace una infección, ya se te complica todo. Por eso tienes que estar en cuidados intensivos, ¿ya? Y tienes que estar hiper aislado. Y es así como un cristalito. Mírame, no me toques, pues, porque de verdad que es bien complicado ese manejo. Salen adelante los pacientes, sí salen adelante los pacientes, pero mientras mayor eres, más complicado es. Ahora, él ha tenido un buen estilo de vida, ¿no es cierto? No fumaba, hacía deporte, no tenía sobrepeso, tiene un montón de cosas a su favor. Pero, como digo, es por lo que yo he visto en otros pacientes, es un trabajo muy delicado, muy fino,
de hacer que todas las cosas funcionen a la vez, ¿no? Porque si te ponen un poquito más de lo necesario, no sé, de un antibiótico, te da taquicardia, te aumenta la oxigenación, entonces de nuevo te vuelve a dar taquicardia, te bajan la oxigenación, se te baja completamente el pulso. Entonces, es una cosa de... Eso es algo que no se puede manejar en una casa, tiene que manejarse en un hospital. Y efectivamente estaba solo, su familia no está. En realidad, miren, este arresto domiciliario no tiene ni pies ni cabeza. Es una persona enferma que tiene que ir al médico de manera constante y que tiene que estar monitoreado constantemente porque tiene un problema cardíaco. Y las condiciones de encierro en la que está dentro de su casa no son las mejores para un paciente cardíaco. Pero en fin, ya lo hemos dicho varias veces, no creo que nos escuchen, pero no está de más volverlo a decir. Y bueno, hoy día vamos a hablar en extenso de Bolivia. Está ya Francisco Belaúnde, hay varios aspectos: la conducta de la Cancillería peruana, la autoproclamación de la nueva presidenta Jennifer Áñez. Esta historia de la penetración evangélica en el poder político en América Latina. Hay varios aspectos para tratar y conversar esta mañana. Pero antes de ir a eso, contarles que se han conocido más detalles de la forma en la que la policía capturó a Félix Moreno, ¿no? O sea, siempre hay una mujer, como dicen, ¿no? Siempre hay una mujer que guía a la policía. No, es que evidentemente esconderte cuesta mucha plata y mucho trabajo. Y necesitas una red de apoyo. Y la policía sabe perfectamente que ubicando la red de apoyo, finalmente ubica al que está buscando, ¿no? Faltan muchos más, pues esperemos que la policía siga buscando a los que no están y el Ministerio de Justicia trayendo a los que no están, en fin, que se ubiquen a todos los que hay que ubicar para que cumplan lo que tienen que cumplir. El caso del señor Félix Moreno es un caso ya cerrado, es lo que la gente a veces no entiende. Además tiene el proceso de Odebrecht, además, pero él ya está condenado a 5 años, está condenado. Y en esa condena pues tiene que cumplirla en el tiempo que corresponda, ¿no es cierto? Y mientras tanto seguirán tramitando su proceso por el caso de Odebrecht, ¿no? Esa es más o menos la idea. ¿Qué más tuvimos ayer? Bueno, un día de accidentes fatales, ¿no? Un bus que venía desde Cayanca de celebrar la fiesta patronal hacia Otusco, en realidad hacia Trujillo, se desbarranca en esta mezcla pues de negligencia, falta de control y supervisión, exceso de velocidad, abismos, factores climáticos, o sea, ese cóctel explosivo que tanta muerte causa en el Perú, ¿no? Y el otro día vi la cifra, en promedio, ¿tú sabes cuánta gente atropellan en Lima todos los días? Promedio, 23 personas, todos los días. Y obviamente la mayoría son heridos, ¿no? No la mayoría son muertos, pero hay 23 atropellos de todo tipo, mototaxi, colectivo, combi, cúster, camión, 23 atropellos al día. Es una ciudad de 10 millones de habitantes, estamos de acuerdo, pero ¿no les parece como que un poquito alto? El problema aquí en el Perú no solamente es que tenemos un problema de tránsito y congestión, el problema es que manejan pésimo, pero pésimo. Hay que tener un manejo defensivo en Lima, porque te atacan. Ay, Dios mío. En fin, ¿qué más tenemos para comentarles a ustedes? En la política peruana, gran controversia, sigue la controversia sobre la posible reelección de los congresistas disueltos. Y he escuchado muchos comentarios, no está bien, hemos votado. Miren, ya se resolvió 3-2, o sea, ha habido discusión dentro del jurado. Pero, quieran o no, la decisión del jurado resuelve un problema para adelante y un problema más interesante. Lo que está diciendo el jurado al final es que si este es un periodo igual que el del 2016-2021, ¿no es cierto?, que es el mismo periodo, entonces para el 2021 queda clarísimo que no pueden postular ni los que entren a este Congreso, ni los del Congreso disuelto. Es decir, en vez de que no, en el supuesto de que no reelijan a nadie, ya, muy bien, hay 130
más 130 que no pueden postular, 260 que no pueden postular. Entonces ya queda resuelto el tema, desde ahora, no nos vengan después, no, que yo solamente estuve 1 año y medio, entonces mi periodo es muy cortito, y a mí sí me toca. No, no te toca, no te toca, punto. Si estás participando en el 2021 no vas a poder entrar. Y este Congreso, que va solamente para 2 legislaturas, 3 máximo, puede reformar la Constitución, sí, pero no la va a reformar para que se puedan reelegir, pues. El referéndum acaba de ser votado. Por más populista que es la medida y por más en desacuerdo que yo esté con ella, si esto se reforma ya será en el Congreso 2021-2026, no en este periodo tan corto de tiempo, ¿no es cierto? Pero en fin, así estamos. También el Frente Amplio presentó sus candidatos. Ayer presentaron su lista. Me imagino que de acá al 18 de noviembre presentarán todas las demás. No las han presentado todavía completas porque faltan los que se llaman invitados, pero que la ley llama designados, que los que se colocan a dedo. Eso es lo que faltan. Todavía no se termina de definir esta historia en las distintas listas parlamentarias. En algunos sí, en otros no, pero todavía no. ¿No es cierto? Ayer hubo un hecho, no sé si llegaste a saber, Rosa María, un alcalde, no recuerdo de qué pueblo del interior, le hizo una petición al presidente de la República. Lo cual estuvo mal, ¿no? Lo cual estuvo mal porque, fíjense, las relaciones entre el Estado no son relaciones que se hacen de rodillas. O sea, el presidente de la República no es el patrón al que yo le tengo que pedir de rodillas, y no es Cristo nuestro Señor tampoco, a quien yo me tengo que arrodillar reconociéndole una calidad divina, pues, ¿no? Estuvo mal. En un Estado laico eso no es aceptable. Ahora, yo lo hubiera entendido si es que tenía una petición específica de un problema específico, muy doloroso y en fin, y muy conmovedor. Pero no había nada puntual. Era un file repleto de obras para su pueblo. Me parece más un acto demagógico. El alcalde de Canchaque. Claro, lo que pasa es que está en todos los programas de televisión, en todos los titulares, estamos hablando de él en este momento. Entonces, yo puedo entender que una persona quiera conmover el corazón duro de otra, ¿no es cierto?, haciéndole una petición tremenda, ¿no? Tremenda. Hay una historia que se narra en el libro creo que de Marcos y Fuentes, sobre Ollantumala, por ejemplo, ¿no? Ollantumala, su madre se arrodilla para pedirle que, antes de que deje el poder, ¿no?, que libere a su hermano. Y su mamá, llorando de rodillas, le pide a su hijo que saque a su hermano de la cárcel. Y Ollantumala le dice que no. O sea, eso yo lo puedo entender, ¿te das cuenta? Porque hay una situación desesperada de una madre que está pidiendo algo muy concreto para su hijo y puedo estar completamente en desacuerdo con ella, pero entiendo la situación. Y ella estaba apelando a su hijo. O sea, es una escena pues dramática, ¿no? Y Ollantumala le dijo que no. Ustedes dirán, pero qué malo. No es que malo, es que sabía perfectamente que si hacía eso era el final de su carrera política. Y además que no era justo que lo hiciera. Pero yo puedo entender eso. Lo que no puedo entender es que en una ceremonia pública, cuando estás entregando una obra, un alcalde se arrodille y con eso consiga pues una cobertura enorme de medios, no para un tema puntual, que yo sí, no sé, pues imagínate que está la ministra de Salud y tienes una epidemia y se te está muriendo la gente y no te están ayudando. Ya, yo entiendo, pues ahí sí hay una situación desesperada. Pero entonces, para que traiga obras a nuestro pueblo, ¿qué obras? No, varias, que tenemos acá un file con varias obritas. Ahí no hay ninguna situación desesperada, no hay un acto demagógico, populista, que además le reconoce al presidente de la República de divinidad. No te arrodillas ante Cristo, pues, ¿no? Te arrodillas ante Dios. No te arrodillas ante Martín Vizcarra, pues, ese es el presidente del Perú. Con mucho respeto, pero no es pues nuestro Señor Jesucristo para los que son creyentes, y para los que no son creyentes no se arrodillan ante nada, ¿no? Entonces sí, es la verdad a mí me llamó mucho la atención. Se llamó la atención. Yo pensé que era un asunto puntual. Dije, pobre hombre, de repente pues tiene una situación desesperada en su pueblo, sí.
¿no? O sea, porque pasa, ¿no? Imagínense ustedes que tengas, pues, no sé, una plaga, ¿no? Se te están muriendo los animales, se te está muriendo la gente, y no ves ahí un auxilio que llegue, en fin, una verdadera situación de emergencia, ¿no? Pero, no, va un sobre con varias obras. Y lo agarró de sorpresa, ¿no? Lo agarró de sorpresa. Ahora, Al presidente, a la ministra, le eso agarró de pasa sorpresa. mucho, yo lamento mucho eso porque incluso nosotros los periodistas cuando visitas un lugar se te acerca gente con sobres, ¿ya? Para que veas su caso y no vas a ver su caso nunca. Eso es mentira. Los casos se tramitan en el Poder Judicial y los expedientes se tramitan en el ministerio que corresponde, en el gobierno regional, en la instancia que corresponde. Para eso tienes un Estado. O sea, el alcalde no es un mendigo que va pidiendo limosna por las entidades del sector público. Ahí terminan todos los problemas de tráfico de influencias, pues. Ahí terminan todos, Luciana León y los, Los cuellos. no, ¿cómo se llama? Los intocables ediles. No, y los temerarios del norte, creo que se llaman, los que están metidos con todos los congresistas y el alcalde Chiclayo. O sea, así terminan estas cosas, ¿no? Ayer me hicieron una consulta porque habían escuchado este programa que hicimos sobre que no se puede gestionar intereses de nadie, ¿ya? Y me decían, pero ¿no crees que debe representar el sentir de su pueblo? El sentir de su pueblo sí, pero no puede tramitar una obra pública. O sea, es bien bonito decir, yo voy a representar los intereses de mi pueblo. Ya, bueno, sí. ¿Y cuáles son los intereses de tu pueblo? Bueno, queremos el hospital. No. El hospital es el gobernador regional, hasta el alcalde provincial si quieres, ¿ya? Pero no te toca a ti. O sea, en el Estado peruano está bien señalado, a veces mal, pero en general bien señalado, qué le toca a cada quien. Y lo que no te toca, no te toca. Porque si te metes a hacer lo que no te toca, se llama tráfico de influencias y vas preso. No es muy difícil de entender, ¿no? Para nada. Y que la gente ahora no se deje engañar con todos aquellos que Ya van que a estamos ir. en campaña, por favor, el que les ofrezca trabajo, jalao. Ahora en la mañana me he estado riendo. Me dice, la Iglesia Católica tiene que pagar impuestos. Ya, perfecto. ¿Qué impuestos? ¿Renta? Para pagar impuestos a la renta tienes que tener utilidades. ¿Qué utilidades tenemos acá en este convento? Cero. Uno cuando va a misa no le cobran la entrada, entonces no te pueden cobrar IGB. El servicio es gratuito. Arbitrios se pagan, y vaya que me consta que se pagan acá. Tasas municipales se pagan todas las tasas que necesitas pagar. Aranceles, si además Dios normalmente no lo permite, pero se tiene que importar algo, ¿no? Y la donación no está grabada para nadie, no solamente para la iglesia, para nadie. Es una cosa, no, y que en los colegios católicos tienen que estar grabados con impuesto a la renta. Si son asociaciones civiles sin fines de lucro, laicas o religiosas, da lo mismo, no tienen renta. Entonces, si no hay renta, porque no tienen fin de lucro, no hay impuesto a la renta. Y el IGB está en la educación, toda la educación, no importa cuál, está exogenerada del IGB. Ah, no, entonces que paguen. Ah, perfecto, entonces mañana la educación vale 18% más. Para todos. Católica y no católica. ¿Les parece? ¿Quieren que la educación valga 18% más de un día para otro? O sea, de verdad, antes de escribir pavadas, por lo menos infórmense un poquito cuál es la tasa de cada impuesto, ¿no? No, que la gente... Para saber cuánto te va a costar, pues, ¿no? Estás pidiendo que... Ah, perfecto, 18% más. ¿Nos va a costar eso? Mucha, de verdad. Entonces, siempre hay una serie de misconcepciones, ¿cómo se dice en castellano? Una serie de falsas ideas que se arman sobre una base bien sólida de ignorancia pura. Entonces, ¿cómo Michi construyes un pensamiento si lo construyes sobre la base de la ignorancia? Es una cosa de locos, ¿no? En fin. Bueno, vamos a dejar de rajar, vamos a la pausa. Regresamos con mucho conocimiento, porque está con nosotros Francisco Belaunde para hablar de Bolivia. ¿Qué pasó ayer? Que nos cuente este conflicto del avión. Uy, el avión que iba y venía. No, la loca geografía de Sudamérica, ¿no? Porque ¿cómo haces para irte a México pasando por Asunción?
vas en retroceso. Increíble. Para atrás. Todo eso. El avión volaba para atrás. Cualquiera que vea un mapa, ay, pero la mejor es una que me pasó ayer, el panfleto, creo, ¿no? Que Karina Beteta dijo que ella vio los barcos con soldados venezolanos que estaban yendo a rescatar a Evo Morales. ¿Ah? ¡Barcos! ¿Por dónde iban los barcos? No sé, como decía, había visto mucho Los Piratas del Caribe. Pues es la señora Beteta. Lo ha dicho pues. exitosa. Es la señora Beteta. Están los barcos venezolanos llegando a rescatar a Evo Morales. Por el mar boliviano. Por el mar boliviano, una lindura. Pero ¿sabes qué pasa? Que ya, o sea, yo dije, ya quiere terminar con la impunidad, ¿cómo se llama? Con la inmunidad, y va a ser la inimputabilidad. O nunca ha visto un mapa de Sudamérica, pues. ¿No? Nunca ha visto. No tiene mar. ¿Ya? Por si acaso. Los barcos con soldados venezolanos que iban a rescatar. Ahora, de repente iban a desembarcar, ¿te das cuenta? No precisó, ¿no? Desembarcaban en hilo y avanzaban hacia el rescate, no sé, ¿no? Pero de todo, vamos a decir los aviones, ¿no? No, los barcos. Ay, qué bonito. Te juro. Es Karina Beteta. Es Karina Beteta, es una maravilla. Bueno, hay que agradecerle, ¿eh? Nos hace reír. Nos hace reír, es una maravilla. Muy bien, nos vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María ya se encuentra con el doctor Francisco Belaúnde Matosian, internacionalista. Rosa María. Ay, me estoy riendo acá con el Twitter. Disculpa, como decíamos, se forman juicios sobre una sólida base de ignorancia. Es una maravilla, ¿no? Porque además las personas que dicen que la Iglesia Católica tiene que pagar impuestos no pueden nombrar los impuestos. Entonces ya, bueno, ¿qué impuesto? Impuesto IGB, ya, impuesto general a las ventas. Yo no recuerdo nunca en mi vida que yo haya comulgado y al lado he tenido que entregar un dinero. No me han vendido nada en la iglesia. Usted hace, si quiere, una donación, y la donación está exonerada. Todas las donaciones civiles están en el Código Civil, que no tiene nada que ver con la iglesia, exoneradas. Todas. ¿Ya? ¿Está claro? No me han vendido nada y no hay ninguna renta. Entonces, ¿cómo me van a pagar? ¿Cómo van a pagar impuestos a la renta? Una cosa de locos. Ay, Diosito. ¿Te acuerdas como el sueldo de los obispos? Los obispos tienen un sueldo multimillonario. No, había una lista hasta que ganaban los acólitos. Los acólitos, o sea que, claro, es un decreto supremo de los 60, creo, de los 70, donde efectivamente el Estado peruano destina 1 millón de soles a la Iglesia Católica al año. Y creo que le da 930 soles a los obispos, ¿verdad? 1 millón de soles al año. Y la Iglesia Católica mantiene hospitales, centros educativos, comedores, le da de comer, o sea, a millones de peruanos gratis y no le cobra nada al Estado peruano. Y educación gratis en toda la selva, ¿no? Y la educación gratuita. Y con eso tienen que bandearse todo. Claro, todo, solita. Sí. ¿No? En misiones en todas partes. Y el Estado peruano no le paga un centavo. Terrible. Bueno, vamos a hablar del tema de religión. No lo he mencionado porque no quisiera mencionarlo, sino es un tema muy importante en Bolivia, y también lo vamos a mencionar después en Chile por otro fenómeno interesante. Gracias a Francisco Belaúnde por estar con nosotros hoy día. Gracias por la invitación. Bueno, empecemos por el contexto de lo que ha pasado en Bolivia, que a veces, estando tan cerca a Bolivia, el Perú, a veces está tan lejos, ¿no? Uh-huh. Evo Morales iba a cumplir 14 años en el poder, no llegó a cumplir 14 años. Tal vez empecemos por el final. Él renuncia, pero dice que hay un golpe de Estado. Es decir, que ha sido forzado a renunciar. Y que por lo tanto, presumo que dirán en algún momento que ese acto de renuncia ha sido obtenido por la violencia y que por lo tanto él sigue siendo el presidente de Bolivia. Bueno, ¿es así? ¿Habrá esa estrategia? Mira, el tema es controversial, ¿no? Porque efectivamente si los militares te sugieren
que te retires, se puede pensar efectivamente que había un golpe de por medio, ¿no? Ahora, él ya estaba muy debilitado, ¿no? Ya se le habían ido varios, había varios ministros habían renunciado, había una cascada de renuncias, él estaba con una presión en la calle muy fuerte también. Después hay esta ley un poco extraña que hay en Bolivia, ¿no? Que permite a las Fuerzas Armadas. Yo la saqué, y tú sabes que la Sí. busqué, porque me la pasaron y dije, no puede ser. Y me di el trabajo de buscarla. Sí. Y es el estatuto, digamos, de las Fuerzas Armadas Bolivianas, el artículo Sí. 20 dice, entre las funciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas está evaluar problemas de interés nacional y sugerir soluciones. Exactamente. Y Entonces, el Comando dice, hemos hecho exactamente sí, lo que nos dice la ley. exactamente. Sí, así es. Entonces, Entonces te sorprende, para nosotros es absolutamente... A pesar, eso sí, de que es una ley anterior a la Constitución del 2009, no modificada, muy, muy anterior, y la Constitución del 2009 sobre las Fuerzas Armadas en efecto dice que no son deliberantes, claro. pero claro. nadie modificó la ley. Y Claro. sobre la base de la ley, por eso no es casual que el comandante que aparece diga sugerimos. Claro. Usa la palabra exacta que dice la ley. Claro. Ahora, lo interesante también es que Evo Morales, cuando hace referencia al golpe, él no menciona a las Fuerzas Armadas. No. Al final recién hace una alusión, una sugerencia, Cívico-militar. pero él habla cívico-militar y menciona a los policías. No, a los policías. Cívico-policial. Exactamente, Sí. o sea, él aparentemente, él mismo no parece considerar que hubiera un golpe militar, por lo menos militar, sí considera que hay un golpe, pero en sus declaraciones, salvo en una donde al final, bueno, termina por mencionarlos, pero en otras declaraciones, las iniciales y las que vinieron después, tweets y demás, no menciona a los militares como participantes de ese golpe que él denuncia por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, el tema en todo caso el tema es discutible porque también entonces si vamos a analizar las cosas, obviamente lo que hizo Evo Morales al saltarse la garrocha un referéndum, ¿no? Con el tema del fraude, bueno, entonces eso también configura golpe. Lo que pasa entonces, es que una cosa comienza a opacar la otra, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que confunde mucho, Claro. ¿no? Porque hasta el sábado el tema central era el fraude. Claro, así es. Y después ya no es el fraude, sino el golpe. Sí. O sea, Evo Morales no puede decir que había golpe mientras él estaba en el poder. Claro. Pero es el fraude. Ahora, regresemos en el tiempo. Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa salieron también por azonadas Claro. dirigidas por... Pues claro, Evo Morales era el protagonista, ¿no? Así Claro es. que sí. Entonces, efectivamente... En Bolivia dicen, parece no, que hay esa costumbre, ¿no? bueno, O sea, en Ecuador también. En Ecuador se han tumbado varios presidentes también, ¿no? O sea, la calle, ¿no? La calle, las presiones. Por supuesto, ahí se mete todo tipo de personas. Hay gente que protesta de manera espontánea y gente que saca provecho, en fin, cosas por el estilo. Eso lo hemos visto varias veces. En todo caso, bueno, el tema efectivamente hay un punto de controversia ahí. Lo que es indiscutible es que lo que hizo Evo Morales fue absolutamente anticonstitucional y además él es el responsable de lo que está pasando ahora. ¿Quién es finalmente, si es extrema derecha que efectivamente está apareciendo, este racismo, esta cosa mesiánica con la Biblia y no sé qué? ¿Quién es el responsable de haberlos sacado un poco a la luz? Pues ese es Evo Morales. Les ha dado la oportunidad, ¿no? claro, dice cívico, político, policial. Exactamente, no pronuncia la palabra militar. No pronuncia la palabra militar. Exacto. Efectivamente, Además, estoy revisando los tweets. sí Cívico, político, policial. Y lo que es también interesante es que Evo Morales quiso cooptar a los militares para su proyecto político. Varias veces les hizo, los militares, digamos, han tenido pronunciamientos que iban en el sentido de la retórica de Evo Morales, que el descolonizar el país, el imperio y todo lo demás, cosa que normalmente la pues... plurinación. O sea, realmente los ha llevado a adoptar un poco su discurso. Él ha cambiado mucho y les ha dado más muchas ventajas, muchas joyerías. Ahora, ¿no? es lo mismo que ha hecho Maduro, lo hizo Chávez, que era él mismo un militar, con las Fuerzas Armadas venezolanas, y la razón del poder de Maduro está asentada en las Fuerzas Armadas venezolanas. Claro. Siendo Evo Morales un hombre astuto, qué raro que no haya hecho lo mismo, ¿no? Que no haya cooptado a las Fuerzas Armadas. Intentó hacerlo, O como de repente te digo, creía que sí las tenía. Pensó que ya lo había hecho.
Pensó que lo había hecho, probablemente. Pero hay también varios analistas políticos en Bolivia que están, bueno, varios artículos que salen. Aparentemente los militares simplemente un poco, algunos dicen, bueno, se han asustado porque decían que la cosa se le estaba escapando a las manos a Evo Morales y la cosa se volvía inmanejable. Por otro lado, cuando ellos dicen no vamos a intervenir contra el pueblo, tienen en memoria lo que pasó el 2000, que después de la masacre del 2003 han habido juicios. Han ido se ejecucionaron los militares, entonces como la que sonada contra Covia a renunciar a Sánchez Lozada me parece que tiene más de 60 muertos. así es, fue una cosa brutal. Brutal. Y entonces como que están un poco curados de espanto, Claro, como se dice, y hasta no ahora quieren. tiene 7, Sí. ¿no? Que digamos, para estándares bolivianos parece que eso es lo normal, ¿no? Pero Sí, bueno, la verdad es que entonces, bueno, hay varias explicaciones que se pueden dar, se puede decir golpe, pero el tema está en que esto es una situación donde diferentes actores, empezando por el propio Evo Morales, han violado la Constitución. Entonces, claro, bueno, por ejemplo, él, a Evo Morales viola la Constitución desde su primera reelección. totalmente, O sea, ya la había violado. así es. Ahí consigue un recurso. Mira, quería iniciar su cuarto periodo. Exactamente. La anterior fue con una, a lo Fujimori, interpretación auténtica. ¿no? Después, después ha sido referéndum que pierde y a pesar de haberlo perdido, pues insiste y busca un cuarto mandato, ¿no? Lo pierde con las justas, ¿no? Bueno, pero más allá de eso... No, yo lo sé, pero para entender el apoyo que tiene, porque... No, es que lo que no se puede negar, efectivamente, que por supuesto, Evo Morales y el MAS son una fuerza muy importante, o sea, siguen siendo la fuerza más importante. Así es. Más allá de que no tengan la mayoría, claro, pero sí por tienen ejemplo, una... si la mayoría votó en contra de la reelección, era muy difícil de creer que Evo Morales podía ganar en primera vuelta. Claro. Porque la mayoría estaba en desacuerdo. Así es. ¿Ya? Y estar besando el 50% era muy difícil de creer. Ahora, se habla de que hubo una organización ahí que hizo, o una persona, un especialista que hizo un análisis y dijo que en todo caso, si ha habido fraude, ha sido fraude en unas 500 mesas, o sea, lo que es poco. Pero lo que pasa es que justamente lo que le permite llegar es poquito. O sea, en realidad, si fraude hubo, finalmente fue un fraude localizado, porque sabían perfectamente que necesitaban solamente un poco para llegar. La diferencia que necesitaba para llegar era 40.000 votos, nada más. Claro, entonces para que entienda la gente, no es que no vote nadie allá en Bolivia, por si acaso, es que lo que necesitaba Evo Morales era sacarle 10 puntos de ventaja a Mesa. Así es. Y estaba muy cerca de sacarle 10 puntos, pero era estadísticamente imposible que se lo sacaran. Se dieron cuenta, porque todo el mundo sabe sumar, pararon las máquinas el domingo de la noche, el día de la votación, se dejó de contar y al día siguiente, ya habían pasado. Sí. ¿Ya? Entonces, claro, le agregaron, aparentemente, en actas de votación en el extranjero. Sobre todo en Argentina, donde votó más gente que la que estaba inscrita. También he oído que en Cochabamba, en algunos lugares, tuvieron el 100%. 100%, claro. Pues 100%, sí. No tiene que haber un hito que no te quiera, ¿no? Claro, para darle valor estadístico. 1, 2, 3 que no te quieran, ¿no? Pero sí, pues 100% es imposible. Entonces, claro, pero aun cuando sea un fraude de pocos votos, el resultado es el que definía la presidencia de Bolivia. Claro. Y ahí hay otro tema a considerar, es respecto del futuro de Evo, porque obviamente esto es un delito. Por eso es que han metido presos, ¿no?, a varios del Consejo Electoral. Y por eso es que él reclamaba que no lo metieran preso. ¿Y quién puede creer que eso no fue hecho, evidentemente, por orden superior? O sea, hay que ser pues ingenuos. Es como si Portillo Campbell en el Perú no hubiera hecho lo que hizo por orden de Montesinos, ¿no? Así es. Y Montesinos actuaba por órdenes de Fujimori. Ahí hay un tema, el propio Evo Morales está en una situación, digamos, legalmente, potencialmente complicada, ¿no? Entonces, ahora, más allá de que efectivamente con esta violencia que hay en estos momentos en Bolivia, digamos, su vida, bueno, había pues cierto riesgo, es verdad, y entonces por lo tanto se podía justificar el tema del asilo, una turba se mete a su casa, la destruye, la casa de su hermana, hay varias quejas en ese sentido de sus ministros, sus ministros se asilan en la Embajada de México, hay 2 en la Embajada Argentina, o sea, hay varios. Hay una violencia cruzada, porque también no hay que olvidar que hay gente contraria a Evo Morales cuya casa ha sido incendiada. También. ¿No? Ahí han habido ataques y todo. Entonces, hay una violencia cruzada. Y en ese contexto, efectivamente, se puede entender perfectamente que pudieran asilo. ¿Por qué Bolivia resuelve sus cosas con tanta violencia, no?
Sí, bueno, histórica. Recordemos que también hubo violencia cuando hubo la revolución en los años 50 del MNR, con la reforma agraria, o sea, Bolivia tiene una historia de violencia que ya viene de atrás, ¿no? Yo cuando llegué a La Paz, me acuerdo de chica, se llamaba el Palacio Quemado, porque efectivamente lo habían quemado. Claro. Y había una historia del siglo XIX, en realidad, de alguien que se jactaba de tomar chicha en el cráneo de su enemigo. O sea, ese era más o menos el nivel de los cuentos de historia política boliviana. No, y además ahí efectivamente, viendo más todo el cuadro, tratando de ver todo el cuadro, este enfrentamiento entre la gente de la Sierra, La Paz, Santa Cruz, con todo el contenido, la carga de racismo, ¿no? La carga de racismo que es obvia que existe en Bolivia, las cosas que se dicen son alucinantes. Entonces, ahí es muy complicado. Pero incluso interétnico, o sea, aymaras contra quechuas. También. Aymaras contra quechuas a muerte. Así es. Además hay que ver una cosa, no es que todo el sector indígena esté con Evo Morales, para nada. Hay cocaleros que no están con él. En Potosí tampoco estaban con él. Así o sea, hay una serie de personas de sectores populares, ¿no? De sectores sociales que estaban también en contra de él. O sea, él no es que él aglutinara a todo el sector indígena, eso es falso. Él ha tenido a lo largo de toda su presidencia conflictos muy fuertes con diversos sectores. No olvidemos el conflicto del Tipnis, ¿no? Claro. Esta reserva de la selva, donde él pretendió hacer una carretera y se enfrentó también a los nativos de la zona. Entonces, ahora, el cuadro es mucho más complicado de lo que algunos quieren hacer, como siempre, ¿no? Quieren hacer creer, ¿no? Ahora, pese a su manifiesto socialismo, porque lo manifestaba, digamos, como su línea de pensamiento, en algunas cosas fue bastante empresarial, ¿no? Capitalismo de Estado, digamos, pero sí, bien capitalista. No, y en medio de todo, bueno, hay empresas, muchas empresas privadas de consumo se beneficiaron de este boom finalmente, ¿no? Han abierto, el comercio se expandió, finalmente ha sido un presidente que tenía un discurso anticapitalista, pero que finalmente no lo ha sido tanto, menos aún si se considera, por ejemplo, lo que ha estado pasando, él con estos incendios de la Chiquitanía ahí, pues en parte se han debido también a que él ha estado alentando la agroexportación, ¿no? A expensas del medio ambiente, ¿no? Ahora, un presidente, hay que decirlo también, que se inaugura una retórica mesiánico-andina, ¿no? Sí. O sea, es la retórica de, la huifala, una nueva bandera, una nueva constitución, que además la gente nos reconoce como plurinacional, pero una especie de reconocimiento simbólico. Obviamente es plurinacional. O sea, cuando a un peruano le dicen eso, uno se queda mirando como, ¿y qué parte no era así antes de? ¿No? O sea, siempre fue así, ¿no? Pero la retórica caló y ha tenido mucho éxito. Sí, claro. Bueno, porque efectivamente, digamos, mucha gente se ha sentido reivindicada, entonces evidentemente ha sintonizado con un sentimiento. También se vive, pues, pero ¿no? por supuesto. Claro. Y entonces había un sentimiento ahí, digamos, que estaba ahí y con el que él ha empatado, ¿no? Ahora, lo de Bolivia, también desde el punto de vista económico la cosa se presenta muy complicada. Y el próximo gobierno va a tener la tarea... un desastre. Tiene un déficit fiscal espantoso. Es verdad que durante muchos años ha habido un manejo macroeconómico prudente, que incluso le mereció elogios del Fondo Monetario Internacional, nada menos. Por eso, ¿no? ha sido más capitalista que nadie. Pero en los últimos años la cosa, el déficit se le ha disparado, tiene un problema de reservas de gas muy importante, ¿no? Muy grave, a tal punto que ¿qué pasa? Porque lo que mucha gente dice, sí, Evo Morales finalmente nacionalizó el gas y puso nuevas reglas y las empresas no se fueron. Efectivamente, las que estaban no se fueron, pero ya explotaron, pero ya no hubo más exploración. Y dijeron, ¿para qué vamos a explorar? Explorar es poner centenares de millones de dólares y de repente no encuentras nada. Así es. Entonces, además en un contexto en el cual las condiciones no son muy beneficiosas. Claro. ¿Para qué? Y además entonces y la cosa fue tan dramática que el propio hace unos años Evo Morales pretendió que las universidades públicas invirtieran en exploración de gas. Una locura. Y que no tenían plata, porque no había nadie quería explorar. Claro. Entonces, la cosa, y ahora tiene un problema de reservas muy complicado. El problema de estas de las industrias extractivas, que no entiende muchas veces la izquierda, es que no es la gallina de los huevos de oro. Pues si tú la matas, ya no va a haber ni gallina ni huevos de oro. Sí, pues. ¿Ya? Y el problema de Evo fue eso: yo nacionalizo todo, me hago socio de los particulares al 50-50,
Que no está mal, porque si el Estado quiere ser tu socio al 50%, se perjudica con las pérdidas también. Está mal para la sociedad, pero no mal para los... Pero, claro, eso lo hace con una ola de muy buenos precios. Sí, y además en realidad al final Igual que Perú, nos agarra una ola de buenos precios bacanudos, ¿no? Pero en realidad era más que eso, porque se quedaba con más del 80%, lo cual está muy bien en términos abstractos. Claro. Pero finalmente lo que tú tienes que ver es si es que vas a... si es sostenible a largo plazo o no. Así es, si es que la empresa finalmente le parece conveniente y o no. además era interesante para Bolivia porque Brasil, Argentina y Chile tenían déficit de gas, entonces le podía vender a todo el mundo. Pero claro, a Chile no le iban a vender por razones políticas, ¿no? Claro. Ni una molécula de gas, ¿eh? Entonces le vendían a Argentina, le vendían a Brasil, y con eso la renta estaba asegurada para Bolivia. Pero todos los países alrededor, y también Brasil, han comenzado a buscar otras alternativas de energía. Chile se fue a la nuclear, además. Entonces, bueno, además está desarrollando mucho las energías eólicas, limpias. Exactamente. Entonces, tú con tu gas, ¿no es cierto?, con lo que te pagaba la renta, de repente, como tú dices, ya no tengo exploración, no sé dónde hay más, se me va a acabar y resulta que nadie me lo quiere comprar. Sí, pues. Entonces, ¿qué hago? Así es. El déficit es grande. Ahora, hay los que dicen, no, que el milagro de Evo Morales. El Perú tiene un mejor desempeño, pero un muchísimo mejor desempeño los mismos años de alza de precios de minerales. Claro. ¿Y por qué tiene un mejor desempeño? Porque tiene un marco institucional que sí permitió inversión. Claro. Está viendo una cifra que decía que la inversión privada en Bolivia es del 9% del PBI, mientras que en el Perú llega al 18%. Estamos en el doble, ¿no? Y es bajísima. Y es bajo. Y es bajo, ¿no? Entonces, con eso no logras crecimiento. Ha tenido sus méritos, pero tiene muchos bemoles, ¿no? Muchos bemoles, y sobre todo porque ha sido una política que más bien ha sido de corto plazo, ¿no? Sin mirar mucho el mediano y el largo plazo. Y bueno, las consecuencias están ahí. 8% de déficit es una cosa espantosa, ¿no? Y entonces... Ahora, qué raro que regresemos ya al hecho de la salida, ¿no? Qué raro que no le pidiera asilo a Venezuela. Digamos, lo que estás diciendo es en tono irónico, evidentemente, ¿no? Porque ¿quién se quiere asilar en Venezuela? Bueno, no. Los principios son los principios, ¿no? Si es tu pueblo hermano, es tu pueblo hermano. También le podía pedir asilo a Cuba. También, ¿no? También, claro. O a Irán. O a Rusia. O a Rusia. Si me hace coger a mí, obviamente me voy a México, ni que más bonito, ¿no? Claro. Pero ¿por qué a Venezuela no? Estaba más cerca, no tenían que dar tanto. Seguramente Maduro ya no tiene ni el avión para mandarle, pero no tiene el combustible. No tiene el combustible, qué paradoja para espantosa. Imagínate, Venezuela sin combustible. Es lo único que es barato en Venezuela. Ese sí te lo regalan. Pero escoge México, además México quiere, además lo considera para AMLO. Bueno, López Obrador lo considera su hermano, ¿no? Claro, lo considera parte de este grupo de Puebla. Y con el presidente electo de Argentina, con Fernández, que dice, se jacta de él haber hecho toda la operación, ¿no? Sí. Con el canciller mexicano. Y ahí la cancillería peruana torpemente se mete en un lío. Eso sí, no lo entiendo. Nadie es inexplicable. ¿De qué se han asustado? ¿Se han asustado de tweets de los tuiteros? ¿De quién se han asustado? Algunos dicen, no, pero hace una llamada de Donald Trump. Bueno, eso es una especulación, no lo sé. Pero es rarísimo, pues. Vamos a repasar los hechos del incidente del avión. Sí. El avión sale de México, lo lógico es que haga escala en Lima. De nuevo, vivir en un mapa, ¿ya? Claro. Es lo obvio, ¿ya? Hace escala en Lima, echa gasolina. Se va y recoge a Evo. Evo se sube al avión. Es verdad, es el canciller que a él le habían dicho, lo había llamado el canciller de México, le dicho que necesitamos permiso para cargar en Lima. Perfecto. Y permiso para hablar sobre el espacio aéreo del Perú al regreso. Ya, no hay ningún problema. Pero en la segunda llamada ahora necesitamos permiso para volver a recargar en Lima. Entonces le dice, oye, según el canciller Mesa, y le dijo, oiga, pero, ese no era el plan. Un momentito, vamos a buscar otro plan. Y cuando lo han llamado ya arreglamos el problema. Fue muy rápida la conversación, el mexicano entendió que le estaba diciendo no se puso fuerte, pues, ¿sabes qué? Perdóname, el avión se va a caer, necesitamos echar gasolina de nuevo, ya, Mesa decimos los catarrices, ¿qué voy a hacer? Sí, ahora lo que no desmintió Mesa Cuadra es eso que dice que por motivos
políticos, ¿no? Consideraciones políticas. Eso es lo que dijo el canciller mexicano. El canciller mexicano. No ha sido desmentido por la parte peruana. Entonces, claro, te queda la duda, ¿no? Ahora, también es verdad, ¿por qué es que el canciller mexicano tiene que hacer público todo esto? Porque finalmente... No, por fregar. Claro, él no tenía por qué, o sea, ahí también, pues, del lado mexicano está mal, o sea, son cosas que quedan, pues, esas son las cosas que quedan, pues, a nivel de cancillerías y no sale de ahí. Claro, digamos, ¿por qué tenía que hacerlo público? Digamos, lo que tiene que saber la cancillería peruana respecto a la mexicana es que mejor pongan todo en speaker y graben. Sí, pues. Claro, porque no estás hablando en un ambiente de negociación y, como se dice, confianza mutua. Claro. No, todo lo que sea llamadas de la Cancillería mexicana tienen que ser así, en voz alta, con testigos y con transcripción. Claro. Y aparte que... Porque si no te van a desmentir. Pero volviendo, entonces, justamente, la Cancillería peruana hace alusión efectivamente a la convención esta de Caracas sobre el asilo para decir por qué es que estaban aceptando que el avión llegara. Claro. Bueno, pues entonces, si eso es válido para la ida, ¿por qué no es válido para el para regreso? la vuelta. Entonces, no se entiende. Nos vamos a Asunción, que como digo, es volar en retroceso. Sí. Es como si tú te quisieras ir, no sé, pues, de Lima a México pasando por Buenos Aires. No tiene sentido, pues. Claro. Entonces, van hasta Asunción, recargan ahí, pero ya, la cosa más loca es la de Ecuador, ni siquiera sobre el espacio aéreo. ¿Por qué? Lenin Moreno, ¿qué pasa? Si eran hermanos. Sí, pues, no. Sí, ahora, ahí también hay una cosa que hay una discusión sobre efectivamente, a ver, estas cosas políticas son siempre muy complicadas, ¿no? O sea, Evo Morales ha cometido un delito, es un delincuente huyendo de la justicia, o es un político que ha sido derrocado por una turba. Porque en el caso de asilo, la calificación del asilo no permite que a delincuentes comunes se les dé asilo. Claro. ¿Ok? Esa es la razón por la cual Alan García no pudo asilarse en Uruguay. Claro. Hubiera llamado a México, pero no creo que se lo hubieran dado tampoco. Parece que llamó a varios antes. Sí. Sé que llamó a Costa Rica y a Colombia y le dijeron que no. Y en Uruguay tocó la puerta, le dijeron que los uruguayos fueron educados, ¿no? Puede ser, vamos a considerarlo. Entró. O de repente le ofrecieron sí y después retrocedieron, ¿no? Cuando se dieron cuenta del asunto. Sí. Pero claro, la calificación de México es que no es un delincuente común. La calificación de México obliga a todos los demás países a darle las facilidades de paso. Yo creo que sí, ¿no? Lo que pasa es que una vez que el asilo ya está concedido, pues lo que dice este convenio es que ya, o sea, basta con que se le ha otorgado el asilo, el salvoconducto para digamos, los países por los que tiene que pasar, los terceros países por los que tiene que pasar el asilado, ¿no? Simplemente tienen que, digamos... O sea, que el Perú está obligado por un tratado. Claro. No, pues no hay discusión. Entonces no se explica. Escúchame, ¿y lo de Ecuador? Tampoco se explica, entonces. Tampoco se explica, efectivamente. ¿Cómo es posible que no le den paso al avión? Entonces, sí, no. Bueno, lo que pasa es que efectivamente, bueno, lo de Evo Morales todavía es una cosa, hasta ahora por lo menos, claro, ha habido este fraude, pero hay un tema político y efectivamente hay un tema de seguridad. En el caso boliviano hay un tema de seguridad clarísimo. No, él alega, y yo creo que no le falta razón, que podían matarlo. Sí, claro. Y eso sí es verdad. Sí, yo creo que de eso no cabe la menor duda. Conociendo, digamos, los antecedentes de estas manifestaciones, podría ser. Sí. Pero, claro, lo de la Cancillería no tiene explicación. No tiene explicación. Habrá que esperar a alguien, de repente, no sé, a Fernando Díaz, que siempre cuente historias de lo que pasa adentro, o otra persona que nos cuente qué ha pasado allí en ese momento, qué pasó, si para empezar estaba también enterado Vizcarra, o ha sido una cosa del propio canciller, no lo sabemos. No, evidentemente las conversaciones han sido entre cancilleres, eso me queda claro, las llamadas telefónicas han sido entre cancilleres, pero además no solamente eso, sino que han filtrado desde la Cancillería mexicana las llamadas a las torres de control de Lima. Así es. Y eso no se hace, pues. O sea, eso es rarísimo. No. Dice, yo, cuando Luis Jaime Cinero dice, acá tengo las llamadas, las he escuchado, y dije, ¿cómo las has escuchado? Porque evidentemente no la va a soltar Lima, pues la suelta del avión, de la caja del avión, han grabado. Entonces, es algo como diciendo, te voy a pasar la facturita, o sea, prepárate por lo que te va a caer. Claro. Entonces, a mí me parece amenazante para el Estado peruano. No, claro, es el tipo, pues, ¿cómo se llama? De gobierno que hay ahora en México, donde no se respetan algunas cosas mínimas, convenciones mínimas, que es el típico rasgo de los gobiernos populistas. Claro. Es el caso de López Obrador, es el caso de
de Donald Trump. De Donald Trump, igualito. Es el caso de Bolsonaro. Maduro, de Bolsonaro. O sea, no se respetan convenciones, reglas civilizadas entre países. No puedes insultar a un jefe de Estado o lo que hizo Bolsonaro, por ejemplo. Eso respecto de Alberto Fernández. Uno puede pensar lo que se quiera. Así es. Pero tú eres presidente de un país que va a tener relaciones de Estado con otro. No puedes pues, estar insultando al que ha sido elegido. O sea, es una cosa de locos. De locos. Entonces, claro. y lo mismo, eso es lo mismo con López Obrador. O sea, no, es absurdo. Bueno, ¿tú crees que la Cancillería peruana proteste y llame a su embajador en consulta? No, yo creo que la cosa está, digamos, ha adquirido es una mini tormenta, si quieres. Claro. ¿No? Una mini tormenta que mejor dejar que pasen las cosas, porque en medio de todo, más México sigue siendo, pues, todo socio en la Alianza Pacífico, entonces, por eso te digo. ¿no? Además tienes a alguien, más aún con alguien como, a pesar de que López Obrador no es un entusiasta de ese tipo de cosas, entonces yo creo que la Cancillería va a dejar que esto, me parece, que esto quede ahí, o eventualmente en privado, va a hablar con el embajador y le va a decir, oiga, por favor. Claro, pero no hay privado, pues. No hay privado. Pero en todo caso, yo creo que al Perú lo que le conviene, me parece ya dejar esto ahí nomás, no insistir más, porque bueno, es un poco, es un acto un poco irracional por parte de los mexicanos haber soltado esta información, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que tiene que dejarlo ahí nomás. Bueno, lo que pasa es que aquí en el Perú, pues efectivamente estamos todos preguntándonos, bueno, ¿qué Oye, diablos? pasó ¿no? con esa Cancillería? ¿Por qué no lo dejan Exactamente. aterrizar? Digamos, ha quedado mal parada la Cancillería. Muy mal parada. Claramente, ¿no? Claro, porque nosotros, digamos, podemos ser a veces medio salvajitos, pero no somos tan salvajitos, pues, ¿no? No, claro. A veces somos un poco, pero no tanto. Pues dejamos Claro. de aterrizar un avión, ¿qué les pasa? Bueno, o sea, de no repente puede- saca no- un comunicado a la Cancillería Claro, o sea, diciendo... lo que no puedes es negar el auxilio, lo que yo No, digo. claro, No, no se, se puede puede, negar, no se pues. puede. O sea, por más que sea una persona que no le guste políticamente a un gobierno, como tú dices, un jefe de Estado que está amparado por un tratado y que el Así es. tratado dice que hay que darle paso, hay que darle paso. Sí, pues. Hay que cumplir la ley. Así es. Bueno, vamos a la pausa y regresamos para hablar del otro fenómeno que les había prometido. Esta irrupción del tema religioso mezclado con la política. Vamos hacia las teocracias. Estamos yéndonos con Irán, más o menos. Un ayatola nos va a gobernar en Sudamérica. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María conversa con el internacionalista, el doctor Francisco Belaúnde Matosian. Rosa María. Bueno, vamos a hablar de un fenómeno que ustedes dirán, bueno, nos es un poco lejano. No, también afecta al Perú, que es la irrupción de movimientos evangélicos muy, muy radicales, muy conservadores en la política. Es decir, mezclan poder y religión. Esto está sucediendo en Brasil con Bolsonaro, que es evangélico. Está sucediendo en el Perú, porque hemos tenido una bancada evangélica que no responde, ojo, a ningún interés de ningún partido, sino a una agenda propia que arman entre ellos, ¿no? Con cosas como provida, defensa de la familia, pero que tiene posiciones todavía mucho más conservadoras, duramente infiltrados, hay que decirlo, en el equipo de Keiko Fujimori, al cual Keiko Fujimori además participó activamente, fue donde el pastor Santana, que es uno de los más radicales, firmó un papel. Se caracterizan además por una lectura literal del Evangelio, Así es. muy literal, no del Evangelio solamente, sobre todo del Antiguo Testamento. El Testamento, sí. ¿No? De Levítico, entonces todas las leyes penales del Antiguo Testamento, pero están teniendo mucho éxito. Sí. Y ayer hemos vuelto a ver a esta señora Janine Áñez, que se presenta Biblia en mano y dice, la Biblia regresa. Ese terror. Es de terror, yo vi Es y de dije, me terror. muero. O sea, de verdad, para quien es creyente es de terror. Sí, sí. No, la verdad es que esa imagen de verla a ella, además diciendo eso lo de la Biblia, que se suma además, por supuesto, a lo de este personaje, Luis Fernando Camacho, sí, pues hay una especie de mesianismo ahí que es muy preocupante, ¿no? Porque finalmente lo de Bolivia se espera pues que haya una cosa un poco más consensual, ¿no? Que se pueda llegar a
a acuerdos con el MAS y todo, pero con gente así, ¿qué se puede lograr? O sea, la transición boliviana va a ser muy complicada, ¿no? Ahora, eso que tú dices de los evangélicos, también en Estados Unidos, los evangélicos tienen un poder enorme, y no solo eso, los evangélicos tienen tanto poder que han sido un factor para la guerra, para una guerra, la guerra de Irak. ¿Por qué? Porque para los evangélicos la siguiente venida de Cristo está condicionada a que primero Israel se expanda. Entonces, para ellos, ellos tienen que propiciar, ¿no? que contribuir a acelerar la venida de Jesús, y por lo tanto eso implica ayudar a Israel y digamos, que se ataquen a los regímenes árabes que representan una amenaza en principio para Israel. Entonces, además el propio George Bush dijo que él había decidido invadir Irak porque Dios se lo había pedido, ¿no? Porque Bush, hijo, es un reborn, como se dice, entonces, ¿no? Entonces, renacido. Y también el apoyo a Israel, uno de los apoyos más fuertes que tienen los israelíes son los evangélicos. Es una cosa curiosa. Quienes más apoyan, por ejemplo, estas colonias israelíes, que son una barbaridad en Cisjordania, son los evangélicos. Y por razones religiosas, o sea, la religión te está determinando una política exterior que además tiene implicancias muy explosivas, ¿no? Y en efecto en cadena, porque finalmente de la guerra de Irak salió el Estado Islámico. Claro. Si no hubiera habido guerra en Irak, no habría habido Estado Islámico. Es la resistencia a la guerra. ¿No? Entonces ha sido una combinación de evangélicos con neoconservadores, ahí sí, no creyentes ni nada, pero en gran parte evangélicos. O sea, es increíble. En estas épocas, la religión está condicionada a la expansión de Israel, al auge de Israel. Entonces hay que ayudar a Israel, ¿no? Para promover la segunda venida de Cristo. Es una cosa de locos. O sea, que eso te determine la política mundial, la religión te determina la política mundial. Claro, si a eso le sumas el terrorismo islámico, que es también pues una cuestión religiosa, obviamente, por definición. Así es. Es decir, es que uno espera que, claro, que el terrorismo islámico tenga inspiración religiosa, claro, porque finalmente es una cosa demencial, son terroristas, pero no espera que el gobierno la primera potencia mundial, la primera democrática, ¿no? Los paladines de la libertad, ¿no es cierto?, tengan una fundamentación tan pobre para política exterior, ¿no? Bueno, ya se entiende la intervención de Trump en el tema de Bolivia. Normalmente los Estados Unidos en estos temas no participa. Sí, ahora, en este caso, Bush sí era, digamos, se había convertido, no sé si de manera sincera o no, a lo evangélico. En el caso de Trump, no, yo creo que él es puramente oportunista. No, sí, puramente oportunista, ¿no? Pero sí está en esa agenda. Ah, no, sí, claro. Está en esa agenda. Porque además sabe que ellos lo apoyan. Exactamente. Sabe que ellos lo apoyan. Esa es su base de apoyo. Claro, entonces, definitivamente... sí, pues bueno, ahora el apoyo que le está dando a esta señora que ha salido, evidentemente, además tiene que ver, por supuesto, con que es una manera, pues, también de Jeanine Áñez. Áñez, sí. Pero no solamente eso, sino que me han estado pasando unos tweets de hace varios años, ¿no? Donde la señora dice que, por ejemplo, no sé, la huifala es demoníaca, son ritos propios de ritos satánicos. Sí. Entonces, una banderita como la bandera de nosotros del Tahuantinsuyo, que no estamos muy seguras si fue así o no, pero el arcoíris es bonito. El problema es que los gays también se la apropiaron, aunque no tiene, hay un color distinto, pero en fin, y él dijo, haber dicho, bueno, vamos a hacer una que sea de todos los colores para representar pues el Estado plurinacional. Claro. Y le gusta pues a los bolivianos su bandera, ¿cuál es el problema? Claro, sí, no, pues. Pero claro, para ella es el símbolo de la huifala o la Biblia. Sí, es una cosa, es impresionante. Ahora, habría que ver cuáles son las cifras. Acá en el Perú creo que están en el 10-12%. De los evangélicos, quiero decir, en Guatemala están ya al 50%, por lo menos, ¿no? O cerca, entre 40 y 50%. O sea, los evangélicos van avanzando y además avanzan en medios populares. Lógico, ¿no? Que porque son más conservadores. Y es una cosa, y eso creo que varios antropólogos ven como, por ejemplo, en nuestra serranía, en los pueblos, hay una coexistencia de evangélicos y católicos. Los católicos sí son un poco más sincréticos, ¿no? Porque sí, de alguna manera, aceptan esta mezcla. Siempre así, uno puede ver los cuadros coloniales también. Toda la vida había una cosa, así es, pero en cambio los evangélicos no. Ellos sí no transan con todo lo que puede hacer lo andino, ¿no? Claro, los católicos sí. Por eso es que acá no han tenido tanto éxito, no les gusta la fiesta.
¿Te das cuenta? Así es. Y la claro. fiesta patronal es mucho más que una fiesta religiosa. Claro. Es una fiesta cultural. Exactamente. Entonces no les gusta nada de la Así fiesta, es, ni porque el además trago, porque ni el exactamente baile. implica el alcohol Claro, y todo lo demás, y y para los evangélicos, pues eso no. alcohol, baile, Claro. todo lo que es pecado. Entonces, no, y además una humanización de los santos, de la Virgen, de Cristo. Pero por supuesto, que para no- ellos todo eso es idolatría. Idolatría. Entonces, Así es. perfecto, estamos salvados. Claro. ¿Ya? Pero mientras crean eso no hay problema. Pero Sí. a mí lo que digamos, no es un problema de creencias. La libertad de culto en el Perú existe hace 100 Por años, supuesto, ¿no? esa es la interferencia con la política. Exacta, es la interferencia con la política. Sí. Eso es lo que asusta. Sí, así es. ¿No? Porque a la Iglesia Católica le costó mucho salir o sea, y al Estado peruano le ha costado mucho secularizarse. Claro. Muchísimo. O sea, Así es. tenemos Para cien- la Iglesia Católica en un momento dado no aceptaba la democracia. Ha sido después, fin del siglo XIX, donde es. comenzó a aceptarla. Al comienzo no la aceptaba. creía en las monarquías absolutas. Exactamente, y porque respaldaba. porque eran divinas. Claro, y respaldaba las monarquías Así es. absolutas. Entonces, a la Iglesia Católica le ha costado y al Estado moderno le ha costado. Así es. Y estamos yendo hacia estados modernos, democracias basadas en el Estado de Derecho, en estados laicos, que la Iglesia Católica aprueba, porque no quiere estados confesionales. Así es. Y en medio de todo este trabajo tan largo de decenios, aparecen estas organizaciones absolutamente decididas a participar en política con sus propios pastores, Así es. lo cual yo creo que es competencia desleal, porque por el derecho canónico los pastores de la Iglesia Católica están prohibidos de participar en política. Claro. Prohibidos. Así es. No pueden participar en Claro. política. Tienen Claro. que dejar el sacerdocio. Así es. ¿Ya? Sí. Y al frente tienes un grupo de gente que no solamente no está prohibido, sino que mañana yo decido que soy pastor, profeta y ya está, y yo formo mi iglesia Así es. y me Así junto es. con 20 más y Totalmente. todos profetizamos. Así es. Entonces, y no solo, pero eso afecta los derechos de las minorías, la democracia, porque no creen en la forma democrática de gobierno. No, pues. No creen, de verdad, sus prácticas no son democráticas. Claro. Y basta ver el continente para verlo. Profundamente racistas, homofóbicos, xenofóbicos, o sea, todas las figuritas del fascismo. Bueno, hay quienes sí, porque en medio de todo, cuando ves Estados Unidos fue finalmente fundado por evangélicos, ¿no? Pero sí había una de las colonias que sí que tenía una especie de teocracia donde la democracia no recuerdo cuál era, pero que la democracia pues estaba totalmente Vista como con sospecha. así es, ¿no? Sí, o sea, los evangélicos pueden ser, digamos, de alguna manera en Estados Unidos son los que llevan la democracia, ¿no? Pero esta Bueno, cosa, es que digamos, Luis ya Luis Pérez de fundamental. Guadalupe, que es el que más ha estudiado esto, Sí. lo vamos a invitar un día, tiene ya una categorización. Sí, de Porque, evangélicos. claro, así porque es. una cosa es hay ser evangélicos, hay evangélicos exactamente. y hay evangélicos. Una cosa es ser protestante, Sí, o sea, sí. de Lutero hacia abajo, digamos. Sí. Entonces tú puedes ser metodista, episcopal, bueno, puedes ser anglicano, ¿no es Claro, cierto? Esos son los que vienen claro. de la iglesia del Reino Unido, ¿no es cierto? The Church of England, ¿ya? Todo eso está dentro del mundo protestante. Pero tú puedes ser testigo de Jehová, Witness, eso es creado por los Estados Unidos, Claro. pero lo que no puede ser mormón, pero estos son de otra naturaleza. Sí. ¿Ya? Dentro de esas ramas protestantes están los evangélicos que se autodenominan así y que tienen iglesias de distinta denominación en el Perú. Totalmente, claro. ¿Ya? Y como repito, cada uno forma su iglesia. Así es. ¿Ya? Y se va al mes, pide su certificado de institución exenta de impuesto a la renta por donaciones, Ujú. ¿ya? Y hasta te da tu certificado, Claro. ¿no? Y tienen Claro. estrategias muy agresivas de captación. Sí, así es. Donde a mí me contó un amigo mío que fue al aposento alto para hacer unos negocios ahí, una venta de terreno, ¿no? Y había una gigantografía que decía, si traes a otro, te regalamos una licuadora. ¿Ya? Entonces, Esa no sabía esa manera de oye, hacer- buenazo, ¿ya? de Entonces hacer tú traes... de evangelizar, evangelizar a tráeme base a de otro, licuadoras. claro, tráeme a otro para la prédica y te doy una licuadora. Por cada uno que, o sea, porque hay que hacer apostolado, pues necesitamos reclutar. Y el reclutamiento se basa en bienes materiales también, había incentivos.
Esa no se les ha ocurrido acá en la parroquia, caracho. Pucha, nos iría mejor. Pero preocupa, ¿no es cierto? Sí, claro, sí preocupa porque eso ya es definitivamente fundamentalista, y ahí es intolerante. O sea, ¿qué consensos puedes armar, ¿no? Con gente así? Es muy complicado. Entonces, sí es preocupante, ¿no? Es preocupante. Y es preocupante también porque, ya nos vamos a ir, pero hay que decir una cosa más, la Iglesia Católica en Latinoamérica siempre fue llamada para mediar. Y acá en el Perú también. Sí, pero claro. miren lo que está pasando en Chile. En Chile están comenzando a quemar iglesias católicas. Sí. Por el desprestigio de la propia curia chilena, eso hay que decirlo. Sí, ¿no? claro, por Que este el tema Papa de los pedófilos. Exactamente, el Papa ha tenido que intervenir por el tema de pedofilia. Ahora, en realidad hay un grupo anarquista que por esencia es anticlerical, Claro. porque estos ya han habido ataques contra las iglesias antes, ¿no? Antes. Que eso hay un grupillo ahí anarquista que, como creo que comenté la vez pasada, y también ha cometido atentados antes, hace unos años, contra el metro y los bancos. O sea, también hay una cosa así, un sector, ¿no? Pero más allá de eso, efectivamente, la Iglesia Católica en Chile ya no puede tener el papel que tenía antes porque está desprestigiada. Claro, ¿y qué papel podría tener en Bolivia? No, Tampoco. pues, claro. Porque además les digo, los grupos evangélicos miran muy mal a la Iglesia Católica. Claro. Puede ser utilitaria en algunos momentos, pero en el fondo es su enemiga. No, los evangélicos, cuando a veces conversas con evangélicos, la iglesia es el demonio. Exactamente. El papa es el anticristo. Es apóstata. Así Te es. dicen así, esto es apostatía. Entonces tú miras, ¿qué le pasa a esta gente? Sí, ¿no? Y con ellos querían pactar algunos obispos, con mis hijos no te metas. Yo miraba para arriba y decía, no sé ni con quién están pactando, pero, o sea, un grupo que pone en todos los puentes de Lima, PPK no homosexualices a mis hijos, no puede estar bien de la cabeza. O sea, Sí, pues. están mal de la cabeza. Pero serán locos, pero no estúpidos. Entonces, que son dos cosas muy diferentes. Y astucia para llegar al poder tiene. Sí, claro. Entonces, en estas elecciones, de nuevo, no voten por nadie que utilice la fe. Yo no les digo que no voten por nadie que tenga una fe, porque una fe podemos tener todos. Por supuesto. ¿ya? Pero que utilice la fe como método de enganche para su voto. Así es. Y menos si usted va a una iglesia y el pastor le dice, vota por mí. Claro. ¿Está loco? Sí, pues. No sé. Pero si no te das cuenta del peligro, de que estás en peligro, estamos mal. Y eso es muy peligroso. Sí, pues. ¿No? Utilizar a la iglesia para... Pues al principio uno entendía, yo hace unos años entendía que algunos evangélicos que tenían que tener presencia en la vida política del Perú porque querían tener algún tipo de exoneración tributaria, algún tipo de ventaja, ¿ya? Ya estaba en la Constitución que era igual para todos, pero tal vez, ¿no? O alguna presencia social, ¿no? O sea, presencia en la Comisión de la Verdad, es perfectamente válido, ¿no? Pero no, esto es diferente. Claro. ¿No? No, eso es intentar, digamos, poner su agenda e imponerla. No, y terminar en una guerra religiosa, Sí, pues. que es lo peor que nos puede pasar. Sí. Ya, y la única que nos falta, todas las figuritas. Sí, pues ya. Guerra religiosa para imponer una teocracia. ¿No? Ya, la única que nos falta, ¿no? De Sí, verdad. pues. No, Dios nos ampare. Imagínate pasar del socialismo con esta retórica complicadísima a la teocracia No sé. de la Biblia leída literalmente. Ya después que me has dicho que estás esperando la segunda venida de Cristo, Dios mío. Sí, pues. O sea, en términos aquí y ahora, ¿no? No, claro. O sea, claro. no Como estamos- te digo, o sea, que pueda determinar la política mundial y que genere catástrofes como lo que ha pasado en Medio en Oriente. Irak, en Medio Oriente, o sea, que sea parte del cóctel explosivo, ya pues, ¿no? Es demasiado. Nos vamos, espero que haya sido interesante para ustedes como ha sido interesante para mí. Nos tenemos que ir y agradecemos mucho. Hay mucha pregunta, me imagino, pero es tardísimo y en mi otra chamba ya me quieren matar cada vez que llego tarde. Nos vamos, no se olviden de participar ayudándonos mucho con su platita a través de PayPal. Nosotros no tenemos plata. No pagamos impuesto a la renta en IGB porque no vendemos nada y no tenemos renta. Por favor, ayúdennos con su colaboración a través del PayPal en www.radiosantarosa.com.pe. Nos vamos. Nos vamos, Rosa. Gracias Hasta Francisco mañana. Belaunde por Gracias. haber estado con nosotros. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.